Lo dijo en la primera hora. 8:10 en la mañana. Tomamos contacto a esta hora con María Cristina Cronfle. Ella en su momento fue asambleísta y actualmente es consejera suplente del Consejo Nacional Electoral. María Cristina, bienvenida, buenos días. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Armónica y Primera Plana. ¿Cómo está usted? Si puede activar el micrófono, por favor. Algo pasa con el micrófono de nuestra invitada. ¿Hay algún problema con el micrófono? Veamos si podemos solucionar el tema con el micrófono de nuestra invitada. ¿Ahí estamos? Ahí sí, perfecto. Ahí sí le escucho. Perfecto. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, qué gusto saludarlo, muy amable por recibirme en su espacio y también compartir esta información con su amable audiencia. Gracias a usted por la gentileza de aceptar esta entrevista. A ver, usted ha hecho declaraciones en los últimos tiempos advirtiendo que en noviembre correspondería la principalización en el Consejo Nacional Electoral de los consejeros suplentes porque finalizará el periodo para el cual fueron designados los titulares. Expliquemos cómo funciona esto y cuál es el sustento de este anuncio que usted había hecho, María Cristina. De acuerdo. En efecto, es tal cual como usted lo percibió, lo recibió y lo pudo transmitir también. Y eso es importante, ser vocería. Está claro, cuando concursamos para esto, lo del CNE, que concursamos igual, en el mismo concurso de méritos de oposición estuvimos los que son actuales principales y los que somos suplentes. Sin embargo, la única distinción que hubo fue que la designación de los suplentes fue posterior a la de los principales, por lo tanto, el periodo de ellos caduca el 20 de noviembre y nuestro periodo caduca en el 2025. Esta diferencia nos da simplemente una situación jurídica de reemplazo legal, es decir, no estamos hablando de la renovación, que eso le corresponde al CPCCS. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Estamos hablando solamente del reemplazo legal por la culminación, la caducidad de las funciones de los principales que sí tienen suplentes, como prevé la normativa correspondiente. Recordemos que esto no es subrogación, esto no es, ellos no son contralor, no son fiscales, esto es un cuerpo colegiado. Un cuerpo colegiado que tiene alternos y tiene suplentes, que somos las mismas personas. Y el CNE no son 5 personas. El CNE está conformado por los principales y los suplentes. Que los suplentes se principalizan cuando alguno se enferma, cuando alguna cosa, o en su defecto, como establece la normativa, que no quieren leer lo que realmente corresponde, que dice claramente, si usted me lo permite, yo lo voy a leer para que la ciudadanía también lo tenga supremamente claro. El artículo 105, numeral 4.1 del Reglamento General a los CEP establece una excepción por la cual ellos podrían prorrogarse. Pero esta prórroga es arbitraria toda vez que no se configura la causal para la prórroga, porque dice lo siguiente, me lo voy a permitir leer, como le digo, para que la gente tenga claro cuál es la normativa. Y si los consejeros pues no lo tienen claro, pueden ir a consultar. Ellos tienen Lexis y tienen algún tipo pueden ir al registro oficial, ¿no? Dice lo siguiente, en primer lugar establece la Procuraduría que es responsabilidad absoluta del CNE, o sea, no de nadie más. Ellos no necesitan pronunciamiento del CPCCS, no necesitan pronunciamiento de la Asamblea, no necesitan nada de eso para nosotros los 4 suplentes, porque ya fuimos designados debidamente por el CPC y fuimos posesionados debidamente por la Asamblea. Solamente queda, como dice textualmente, es de exclusiva responsabilidad del Consejo Nacional Electoral verificar el cumplimiento de lo establecido para la aplicación de las causales de excepción que la norma prevé. La causal de excepción es con la cual podrían prorrogarse, pero siempre y cuando no existiéramos los suplentes. ¿Por qué? Dice lo siguiente. Se configura esta causal de prórroga, se configura cuando la ley no haya previsto que un servidor lo reemplace, o a pesar de que esté previsto, esté vacante ese puesto, o
que ya no existiera suplente. Pero para los 4 caducados de noviembre existimos los 4 suplentes. Por lo tanto, no hay excusa. Y si hay que hacer una prórroga, esperaría yo que el CPCC sea más ágil en la actuación, pero si existiera una prórroga, no es para ellos, es para los suplentes que sí somos consejeros hasta el 2025, cuando ya se inicia realmente, bueno, no realmente me refiero a la dinámica política como tal, que hay que pasar a controlar de manera vigilante y exhaustiva, ¿sí? En estos momentos estamos dentro del calendario electoral, estamos en estas etapas, ¿no? Ustedes lo pueden ver también en la página del CNE, pero lo preocupante sería que para el 21 de noviembre, cuando nos toca principalizarnos, se amarren con tuerca y tornillo en las sillas y no dejen que nos principalicemos. Pero, por ejemplo, ¿con Porque, qué argumento, perdón que le interrumpa, con qué argumento, de acuerdo a lo que usted está señalando, con qué argumento, si es que es así como usted está explicando, con qué argumento jurídico podrían, y utilizo sus palabras, quedarse con tuerca y tornillo en la silla y no salir del CNE? con ninguno. Lo que le estoy mencionando viene, son criterios vinculantes, son criterios de Procuraduría General del Estado. Lo que pasa es que hay algunos que tienen tanto tiempo, estimado Fabricio, tienen desde no solamente este CNE, que concursamos también nosotros los suplentes. Esta gente tiene desde el CNE transitorio, del CPCCS transitorio de Trujillo. Es decir, 3 de ellos están desde no solamente estos 6 años, tienen bastante más. Y otro de ellos, incluso entre entradas y salidas, como podría ser, digamos, es el caso específico de uno de los consejeros, tiene desde el año 2000, entre entradas y salidas en el CNE, lo que se llamaba entonces Tribunal Supremo Electoral, y sumatoria de tiempos, calculamos unos 14 años que ya tiene. Entonces, ¿dónde está la tuerca y tornillo? Ellos saben dónde empotra y dónde no, ¿ya? Esas cosas, esas minucias y esos detalles que ya se salen de la norma, no nos corresponde saber a los suplentes. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano no quiere una elección que esté atada a otros compromisos, ni que esté conjugada con conflictos de intereses. Lo que quiere la ciudadanía son elecciones transparentes y confiables, que pueda la persona que va a proclamar los resultados tenga la legitimidad y la legalidad para estar en ese puesto, cosa que no tienen los principales actuales, toda vez que el 20 caduca el periodo de 6 años que está previsto en la Constitución. No estamos hablando de una norma menor, estamos hablando de un tema constitucional. Ellos solamente tienen 6 años y la normativa conexa da cuáles son los parámetros para que cuando este periodo finiquita reemplaza legalmente los suplentes, toda vez que el CPCCS, que no es lo ideal, evidentemente, pero el CPCCS no ha resuelto la renovación, no es que ellos tienen patente de corso y sigan nomás, como algunos consejeros del CPCCS sin razón alguna lo nombran. No, aquí existe una normativa y es clara que solamente podrían ellos prorrogarse en caso de que no existieran los suplentes, pero aquí estamos. Y también hago un llamado, mi estimado Fabricio, a que sean bastante más solidarios, algo solidarios, bastante más, creo que viene de nosotros la solidaridad con la señora Nájera y no de parte de ellos, que restablezcan la seguridad. El tema CNE no es el mejor lugar en este instante para ir. Sabemos cuánta gente está involucrada, cuántos vínculos con GDO, con organizaciones existen. Por lo tanto, la seguridad de la señora Nájera es sustancial. Ya vemos que es la persona que entre medio de todo lo que hablan en el CNE, es la consejera que sale y nos pone en conocimiento cositas
que esto de la tuerca y tornillo nos las está descifrando de a poco cómo ha funcionado, y es importante que ella tenga la seguridad para que nos pueda seguir revelando a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo en el CNE María y por Cristina. qué. Porque no hay ni siquiera renovación, Fabricio. Caigamos en cuenta de algo. Ujú. No es solamente que no ha habido renovación por parte del CPCCS, no ha habido renovación ni siquiera dentro de ellos. Es decir, la señora Tamaín tenía 3 años para ser presidenta y 3 años el señor Pita para ser vicepresidente. Tenían que haber hecho al menos una votación para ver si se vuelven a elegir como tal internamente o se dan la alternancia entre ellos, pero no puede ser posible que ellos hayan cogido como piscina olímpica un solo respiro y hasta que nos Ahora, fuimos, pero ellos yo le pregunto a solamente usted. necesitan notificación de Ujú. de una autoridad cuando eso no lo estipula en ningún lado, ellos no María necesitan Cristina, notificación. yo le pregunto a usted ahora, vamos a imaginarnos que efectivamente llega noviembre y ustedes se principalizan en noviembre hasta febrero. ¿Qué va a pasar si hasta febrero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no culmina con el proceso de renovación, ahora sí total, de las vocalías del Consejo Nacional Electoral? ¿Los suplentes se quedarían prorrogados hasta ser legalmente reemplazados? Corresponde ahí la prórroga. Es que justamente lo que los principales están mostrando es el pronunciamiento de 2017 del procurador de entonces, eh, pero no completo. Y lo que dice el procurador de ahora es que se exige que este documento sea tomado y leído en su totalidad e integralidad como corresponde a todo criterio jurídico. Un criterio jurídico no puede ser tomado a conveniencia. Y es que aquí dice que no, que obviamente no pueden separarse de sus cargos los que estén próximos a vencer hasta que el CPCCS haya hecho el reemplazo con la selección por medio del concurso de mérito y oposición de los nuevos miembros del CNE, nuevos miembros del CNE. Hay que tener muy claro que nosotros somos miembros del CNE, no somos nuevos miembros, nosotros participamos en el mismo concurso que ellos, por lo tanto somos también el CNE. Y en la página siguiente de ese criterio dice que es exclusiva responsabilidad del CNE el establecer el cumplimiento de la causal o el no cumplimiento de la causal. Pero toda vez que existen los suplentes para el reemplazo legal estipulado por la normativa, lo que corresponde, nosotros también somos parte del CNE, esto tiene que tenerlo claro. El CNE está constituido por principales y suplentes. Si nosotros nos quedamos callados, estamos haciendo una acción de inconstitucionalidad por omisión, cosa que no vamos a permitir. Afortunadamente, los 4 suplentes somos abogados, más la señora Nájera seríamos los 5 consejeros principales. A partir del 21 de noviembre seríamos abogados. Tenemos la ruta clara, sabemos la normativa y no nos vamos a prestar para el cometimiento ni de un ilícito, ni tampoco vamos a permitir que a la ciudadanía se le den resultados ilegítimos y además ilegales por estar siendo dados por personas que ya no son parte del CNE. A partir del 20 de noviembre dejan de ser consejeros. Ahora, le pregunto, en este supuesto de que efectivamente, con base en lo que usted señala, a partir del 20 de noviembre dejan de ser los actuales consejeros y los suplentes se principalizan, ¿esto podría tener alguna incidencia en el cronograma, en el calendario electoral, en la organización del proceso electoral o no? Aquí tenemos el calendario electoral. La única incidencia y el único obstáculo o obstrucción a este calendario que podría existir sería que ellos no salgan el 20 de noviembre y no permitan que nosotros nos principalicemos para tomar las decisiones correctas en razón de las elecciones generales 2025. De ahí, nosotros por supuesto que no estamos obstruyendo en nada, más bien sería una obstrucción el que no tomemos cartas en el asunto, sería además alcahuetear una ilegalidad, cosa que no haremos jamás. Y por supuesto activaremos todas las medidas administrativas, jurisdiccionales, legales y por supuesto internacionales que correspondan para hacer prevalecer el esquema democrático en el Ecuador, que es el que nos sustenta, ¿sí? Nos sustenta la economía, nos sustenta el trabajo, nos sustenta los derechos que tenemos aquí en el país. Por eso no celebramos, Fabricio, no estamos celebrando
Navidad en octubre, porque tenemos democracia, o tenemos una democracia supuestamente transparente, pero tenemos que vigilar que eso suceda. Tenemos que estar activados en el tema de la vigilancia permanente, no solo como ciudadanía, sino nosotros como suplentes y además responsables, porque siendo parte del CNE tenemos que estar vigilantes de que la democracia sea algo que no varíe, que no titubee y que además no se ponga en riesgo por caprichos o porque estén empotrados con tuerca y tornillo, yo no sé con qué. Están pegados más que con brujita en esos puestos desde hace cuánto tiempo atrás. Porque Fabricio, mi activismo inició a los 18 años de edad, hace 20 años atrás, y ya el señor Pita estaba en la delegación provincial del Guayas del Tribunal Supremo Electoral cuando a mí me tocó pelear por las papeletas en braille, por la lengua de señas, por los puestos accesibles para personas con discapacidad, para el derecho al voto. O sea, toda esta lucha para mí significa mucho más, toda vez que estuvo en ese momento cuando inició mi activismo, y yo tenía 18 años, obviamente yo no estudiaba ni derecho, pero inició mi activismo con una persona que hoy está intentando también que se obstruya mi participación en el CNE y que mi espacio como representante de las personas con discapacidad, porque dicho sea de paso para conocimiento suyo y los demás que nos escuchan, mi candidatura al CNE fue apoyada por la Federación Nacional de Personas con Discapacidad Física del Ecuador, no por un partido político. Entonces, sería la violentación de un derecho colectivo y tenemos que tener en cuenta que estos que están en los principales sabían perfectamente que el CNE estaba constituido también por una persona que anda en silla de ruedas y que la ciudadanía también tiene derecho a acceder a las sesiones. Sin embargo, de eso no hay accesibilidad en el CNE. Entonces estamos hablando de que todo es simbólico aquí. Todo es simbólico. No, usted me decía que durante el calendario electoral y con eso es que se han quedado tanto tiempo sin que se los mueva, poco más no se les puede estornudar cerca porque entonces ya sería interferir. Y él claramente dice en el pronunciamiento de Procuraduría que continúen con el concurso porque no constituye una obstrucción ni una, inferir o interferir en el calendario electoral, que continúen con el concurso. Correcto. Porque por eso es que no se ha dado el concurso, estimado Fabricio, porque cada vez que salían con el concurso decían, no, es que no pueden hacer porque estamos en pleno calendario, no pueden renovar, palabra clave. Nosotros no vamos a ir a renovar a nadie. Nosotros no somos unos nuevos miembros del CNE. Me queda claro. Somos el CNE. Me queda claro. Así que lo que vamos a hacer es el reemplazo legal, porque ellos caducan el 20 y nosotros tenemos la responsabilidad. Es un deber, no es solo un derecho. Es una responsabilidad ir a asumir las funciones a partir del 21 de noviembre de este año y llevar adelante los comicios 2025 con la confianza que el pueblo ecuatoriano necesita en los resultados de las elecciones que van a determinar las autoridades que nos van a gobernar para los siguientes años. María Cristina Cronfle, gracias por el tiempo, que tenga buen día, muy amable. A usted, Fabricio, gracias. Muy amable siempre. Gracias a María Cristina Cronfle, consejera suplente del Consejo Nacional Electoral, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.